Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más que Profesionales, un capítulo más, el capítulo 8 de esta serie que hemos venido trabajando. Y hoy vamos a hablar de un tema: cómo defenderte del gobierno, derecho administrativo sin complicaciones. Como ustedes bien lo saben, tenemos invitados especiales que se encargan de resolver situaciones jurídicas o de diversa índole a nuestra comunidad, ya sea a través de su conocimiento, su experiencia en cualquier área laboral. Y como les decía, este tema se refiere más que nada a las multas que emiten las autoridades y en relación a la violación de tus derechos que te corresponde, ya sea como contribuyente, como patrón o simplemente como cualquier ciudadano. Y hablamos de las multas emitidas por el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Infonavit y por la aduana. Aquí vamos a platicar de qué es el derecho administrativo. Del derecho administrativo deriva un acto administrativo. ¿Cómo funciona un juicio de nulidad? ¿Ante qué autoridad se hace una defensa? Y sobre todo, ¿cómo defenderte de las multas administrativas injustas? Si quieres entender cómo funcionan las autoridades, cómo emiten las multas y sobre todo cómo defender tus derechos, te recomiendo a que nos sigas en esta transmisión, a que compartas con tus amigos, tus conocidos y sobre todo, y lo más importante, es que el día de hoy estaremos aprendiendo de un gran experto en esta materia y lo es el maestro abogado Pedro Feria Rivera. Ya lo conocen, ya hemos grabado creo que en tres ocasiones. Tiene experiencia en el área laboral y administrativa y pues hoy vamos a hablar de este último tema. En el derecho conocemos del derecho civil, sabemos que existe el derecho laboral, el derecho familiar, penal, pero este tema o esta materia en sí es muy relevante y qué mejor hablar con el experto. Bienvenido, maestro, es un honor que nos acompañe nuevamente y que platiquemos así tan ameno, sobre todo desde su experiencia. Muchas gracias, licenciada, por tan amable presentación. Pues un gusto estar aquí con usted, con nuestros amigos que nos ven, listo para hablar de este nuevo tema. Hace unos meses que estuvimos por aquí hablando del derecho laboral y ahora pues con mucho gusto nos cambiamos el cassette y vamos a hablar del derecho administrativo que pues tantas satisfacciones nos ha dado en nuestra carrera profesional. Excelente, maestro. Pues bueno, les vuelvo a insistir, si ustedes conforme se va desarrollando este capítulo se les hace interesante, pues igual pueden compartir con sus amigos, para los estudiantes de derecho, abogados, conocidos y pues la comunidad en general. Y antes de entrar en el tema, a mí me gustaría que usted, desde su experiencia, nos platique en relación a la experiencia dentro del derecho administrativo. Cuéntenos de su primer caso, cómo fue esta parte que usted se conectó con esta rama del derecho. Pues mire, me gustaría platicar al respecto de cómo fue mi primera aproximación al derecho administrativo. Algo muy curioso, los que me conocen sabrán que empecé en el derecho laboral, tenía yo mi despacho, ejercía casos de esa naturaleza y un día llegó un tío que había tenido un problema con la aduana, llegó con sus documentos que le dio la aduana. Y esas son las cuestiones que la vida te está poniendo para que tú tomes ese camino si quieres. Tú tienes dos opciones. Yo no llevo de esos, tío, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Y en esa ocasión, pues dije yo, sí, claro, a ver, vamos a leerlo. Y tuve tan buena suerte que mi tío me dijo el problema, pero como era una persona muy inteligente, él ya se había informado de la solución. Entonces él me dijo el problema y lo que él había averiguado de cómo se solucionaba. Si quiere, en 2 minutos le platico de qué era el tema. No fue un juicio,
Fíjese que fue un procedimiento administrativo en materia aduanera, ahí mismo se solventó la situación. Él tenía un vehículo que había obtenido bajo el régimen de importación restringida al área de la frontera, sacó un permiso de internación temporal al interior del país, lo que le conocemos popularmente aquí en Matamoros como que le abrió la fianza al vehículo para irse a pasear a unas vacaciones al interior del país. Regresa a Matamoros, pero se le olvida ir a dar de baja ese permiso de internación temporal. Tienes un periodo, en aquel entonces creo que era de 3 meses, se le olvida, ¿sí? Y lo deja abierto. Y resulta ser que para su suerte se acuerda que lo había dejado abierto. Y él, sin que le llegara el requerimiento de la autoridad, espontáneamente va y da de baja el permiso. Es decir, reporta que ya regresó a la frontera con el vehículo y le dan su baja. ¿Sí? Le dicen, cerraste el permiso, ¿verdad? Y lo guarda. Posteriormente le llega el requerimiento de la aduana. Oye, sacaste este permiso, integraste esta mercancía al interior del país y no lo retornaste, por lo tanto eres acreedor a estas sanciones en materia aduanera, pero como es un procedimiento administrativo, el famoso PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, hay un periodo de días que tienes para ofrecer pruebas en tu descargo, ¿sí? Y él había averiguado que no le aplicaban las sanciones cuando de manera espontánea se retornara, se diera el cumplimiento en esa materia. Es decir, él averiguó por su lado, antes de irme a consultar, que él había obrado bien en ir a cerrar el permiso. Entonces fue y me comentó eso y me dijo, bueno, ahora tenemos que informarle a la autoridad dentro de ese periodo, ¿sí?, que ya dimos de baja ese permiso antes de que ellos lo requirieran. Con toda esa información, pues tuve mi primera aproximación al derecho administrativo. Por mi parte hice mi propia investigación de todo lo que él me estaba comentando, encontré los fundamentos, hice mi investigación jurídica, hice mi propio escrito con mis ideas a partir del consejo que él me había dado. Encontré que lo que me dijo sí tenía un fundamento legal. Preparé un escrito donde mi prueba reina, ¿cuál fue? Pues el documento con el cual se acreditaba que se había retornado el vehículo en tiempo y forma y que no debía sancionársele. Esa fue mi primera aproximación al derecho administrativo, con un resultado positivo que no tuvo multa. Es decir, ese acto administrativo, la resolución final de ese acto administrativo fue que efectivamente en tiempo y forma había dado cumplimiento a sus obligaciones y no le aplicaba multa alguna en virtud del fundamento que antes habíamos platicado. Ese fue mi primer tema aduanero y de ahí me surgió el interés por el derecho administrativo. Para cerrar el tema, le platico que en ese entonces daba clases en una universidad y me invitaron a impartir la cátedra de derecho administrativo. Se me junta ese asunto con la cátedra y me despierta el interés por empezar a llevar de esos asuntos. Correcto. Pues fíjese que precisamente dicen que a veces cuando deseamos conocer, aprender, como que todo se va acomodando en tiempo y forma, de manera que con el deseo de seguir aprendiendo en esa área, pues termino dando clases. Y precisamente esas multas, a lo mejor me voy a desviar un poquito, por internación temporal de vehículos, que en aquellos años pues estaba aplicando a los ciudadanos de la frontera. Quedaron ahí en el limbo multas administrativas, pareciera como si fueran olvidadas, ¿verdad? De un periodo para acá, de repente esa propiedad que tienes, que yo estoy en el área inmobiliaria y que ahora veo, de repente tu propietario, teniendo así tu título de propiedad, aún con un crédito de Infonavit, Bancario, Infoviste, de repente llegas a registro público y que sacas un certificado informativo o pretendes vender la propiedad y resulta que está adjudicado por el SAT y con embargos por ciertas cantidades
Que trabó la autoridad administrativa. Que trabó la autoridad administrativa por PAMAS de hace años, o sea, y la gente pues dijo, no, pues ahí hubo una multa, ahí quedó la multa, no pasa nada. Pero hoy en día yo sí he visto temas o que hemos estado trabajando también donde vamos ya bien para algún juicio hipotecario y nos resulta con algún embargo. Eso quiero imaginar que también es su especialidad y también puede revisar este tipo de temas porque vienen de un acto administrativo. Ahí radica la seriedad de estos asuntos. Si usted tiene un problema con una autoridad administrativa, le abre un procedimiento administrativo, le da un tiempo para responder y le dice, si no atiendes este procedimiento administrativo te voy a dictar una resolución, probablemente vaya a ser una multa. Y usted piensa que puede desentenderse sin que luego pase nada, le va a dar la apariencia de que no pasó nada, pero pudiera ser, si usted tiene bienes y la autoridad continuó el procedimiento hasta el requerimiento de pago y luego al ver que usted no cumplía le hizo un procedimiento administrativo de ejecución, ¿sí? Al final puede hacer que haya concluido embargándole una propiedad que usted tiene para cumplir con esa obligación administrativa o fiscal que omitió cumplir. Y claro está que si la deuda no se salda, en un momento dado puede ser adjudicado el bien al acreedor, en este caso sería la autoridad administrativa. Entonces, ese contexto es la importancia de estos asuntos, no pensar que porque ya se fue el inspector, que porque ya me llegó la multa y no pasó nada en los días subsecuentes, no es que vaya a desaparecer tan fácilmente las consecuencias de ello. Claro que lo hemos visto en la práctica, y el tiempo es muy importante en esos casos, atender el procedimiento administrativo dentro de los márgenes que nos da la ley y no venir varios años después a pretender solventarlo, a menos que haya sido a espaldas del contribuyente, que nunca se haya dado cuenta que tenía ese procedimiento administrativo, y en ese caso, bueno, tal vez podría llegar en un procedimiento, en un juicio de nulidad, a alegarse que no fue correctamente notificado de ese procedimiento. Claro que estos casos son las excepciones. Claro, que eso sí ya lo veremos ahorita, pues más adelante. Ahora bien, estamos empezando a hablar de este derecho administrativo. Para usted, ¿cuál es la diferencia con las otras ramas del derecho? Así, pequeñas diferencias que usted nota. Es muy noble este cambio porque cuando entras a la carrera pues quieres divorciar gente, sacar gente de prisión, pues el derecho civil y el derecho penal yo creo que es lo que uno conoce antes de entrar a la carrera, ¿no? Tal vez habrá alguien que conozca derecho laboral, pero el derecho administrativo, al ser el que es regulado a partir de la autoridad y su actuación hacia los particulares, ¿sí?, tiene distinciones desde cómo nacen los actos administrativos, que tienen una reglamentación de lo que puede y no puede hacer la autoridad. No olvidar que en materia administrativa la autoridad solo puede hacer lo que le está permitido, a diferencia de las personas, los particulares, que vamos a hacer todo lo que no tengamos prohibido, ¿sí? Y en esa distinción, cuando el Estado actúa para afectar los derechos de una persona, esa persona le interesa conocer del derecho administrativo y va a hacer usualmente a partir de una violación de un derecho de la persona el que le va a interesar ir contra el Estado, ¿no? Oye, me clausuraron, ¿sí? Entonces me voy a aproximar. La distinción sería entonces que estamos hablando de un ciudadano con sus poderes normales de ciudadano contra un titán que es el Estado, ¿no? Con todas sus obligaciones, pero también con todo su poder, ¿no? A diferencia de una contienda entre particulares, donde pues en teoría debería haber un poco más de igualdad. Vamos a suponer un contrato de derecho civil que una parte demanda a la otra el cumplimiento de contrato, o un divorcio, o una situación de un despido injustificado, que vemos pleitos entre particulares. Y aquí en el derecho administrativo es el ciudadano frente al Estado en su carácter de autoridad.
Ese es la primera diferencia que veo. La segunda, pues ya para más perceptible para las personas que no se dedican a esto, son otros tribunales y otras leyes completamente diferentes a los que vamos a litigar comúnmente, ¿no? Un ciudadano puede hacer que conozca los tribunales civiles, los tribunales laborales o los tribunales penales por alguna situación que haya afrontado o un familiar, y los tribunales administrativos pues son otros que están ubicados en otros lugares y se rigen por otras leyes que no son las usuales, no les aplica el Código Civil del Estado de Tamaulipas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tienen sus propias leyes. Para la actuación de la autoridad hay unas leyes, para los recursos contra esa autoridad hay otras leyes, y para el procedimiento en un juicio hay otras leyes, eso por poner un ejemplo. Ok, es decir, entiendo que en la materia administrativa es que ya hay leyes y reglamentos que rigen el actuar, el ABC del actuar de una autoridad, y cuando se limita o cuando no lo hace conforme a ese reglamento y a esa ley, es emitiendo alguna multa, alguna sanción. Para el ciudadano común es cuando el ciudadano, a través de un experto como usted, puede promover o defender esa multa que no te fue redactada, notificada conforme a derecho. Así. Exactamente, lo ha simplificado, licenciada. Lo simplifiqué. Así es. Ahora, desde su punto de vista, ¿cómo explicaría entonces para los no abogados, o cómo la definición en palabras simples acerca del derecho administrativo? Pues precisamente desde esa simpleza podemos decirle a las personas que cuando usted estuvo en la primaria le enseñaron que hay poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Aunque usted no sea abogado, si usted estudió la primaria, la secundaria, ahí le enseñaron eso. Y tendrá usted una idea que el legislativo hace leyes, que el judicial resuelve controversias de derechos. Usted sabe que el Poder Judicial pues atiende los juicios, ¿no? Y dice, el Poder Ejecutivo usted sabe que es el que ejecuta la ley, ¿sí? El que hace cumplir las leyes. Entonces, todo lo que rija la ejecución de las leyes, ejemplo, poner una secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, un órgano desconcentrado del poder administrativo, pudiera ser la aduana, el Infonavit, el IMSS, la Secretaría del Trabajo, bueno, esa sí pertenece al Poder Ejecutivo. Todas esas leyes, ¿sí? Todas esas normas que regulan el actuar de esas autoridades que le puse, por ejemplo, es derecho administrativo. Eso es el derecho administrativo, así en esencia. Ahora, definiendo ya una vez el derecho administrativo, ¿cuáles son los problemas cotidianos que se enfocan en esta rama? Vamos llegando ya a lo bueno del tema, ¿verdad? Le voy a dar un poquito de preámbulo y luego ya entramos a lo bueno. Oiga, ejemplos de actos administrativos, ¿no? Solicita usted una licencia para conducir y el Estado se lo otorga, ¿sí? Acto administrativo. Solicita usted una licencia para vender vinos y licores, se lo otorga el Estado, acto administrativo. El Estado se da cuenta que está usted vendiendo alcohol fuera de horario y le clausura el inmueble, el comercio, acto administrativo, ¿sí? Y así vamos teniendo una idea de cuáles son los actos administrativos. Algunos actos administrativos, como por ejemplo poner un hospital, ordenar que se ponga un hospital en un lugar, empezar a funcionar ese hospital, pues a usted no le va a afectar, al contrario, le funciona, ¿verdad? Pero ahora vamos a pensar que esos actos administrativos lesionen los intereses económicos de una persona, pues ahí sí va a decir, oye, aquí ¿qué puedo hacer para defenderme, no? Estos actos administrativos usuales, los que usted pudiera llegar a conocer, son diversos, pero por ponerle un ejemplo, usted como ciudadano paga impuestos. Si usted omite pagar esos impuestos, puede hacer que una autoridad administrativa llamada Servicio de Administración Tributaria le practique una auditoría para comprobar si usted está cumpliendo o no cumpliendo con el pago de impuestos. Ahí esos actos administrativos son los que le interesan, y si lamentablemente se le finca una multa,
¿sí? Ese es un acto administrativo que usted puede llegar a defenderse. Tiene muchas instancias para defenderse en contra de ese acto administrativo. Y vámonos a otros más usuales. Si usted tiene un amigo que tiene un comercio, que tiene empleados, pues ese amigo seguramente paga las cuotas obreros patronales de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social, inspeccionando que esa empresa cumpla con sus obligaciones, detecta que hay un faltante en el pago de esas cuotas de seguridad social, puede llegar a hacerle un procedimiento administrativo y fincarle una multa a esa empresa, y esa empresa puede decir: momento, esta multa es injusta porque aquí tengo el comprobante que sí pagué esas cuotas de seguridad social. Bueno, esos son ejemplos de actos administrativos. Lo mismo pasa con el Infonavit. Sabemos que el Infonavit es sobre el rubro del cumplimiento de obligaciones, pero de la vivienda entre el patrón y sus trabajadores. Y desde luego los más comunes aquí en la frontera, actos cometidos por la aduana, ¿sí? Hay una aduana que vigila que la mercancía que se ingresa cumpla con los requerimientos de importación de las mercancías. Si detecta que no se está ingresando de manera legal una mercancía al país, le abre un procedimiento administrativo en materia aduanera, y si no se comprueba la legalidad de esa mercancía al haber ingresado al país, es acreedor a una multa y al embargo de las mercancías ingresadas presuntamente ilegal. Esos son ejemplos de actos administrativos que a la población puedan llegar a... La población, me refiero a la mayoría de las personas. Hay otros más complejos, pero por poner esto en palabras terrenales, estos son los asuntos que más vemos aquí en la localidad. Bien, entonces en resumen, pudiera ser actos administrativos cometidos por autoridades del Seguro Social, multas, que deriven multas, actos administrativos del Infonavit, los más comunes, y actos administrativos de la aduana, ¿verdad? Ahora, ¿por qué deberíamos de entender cómo actúa una autoridad administrativa en la emisión de un proceso administrativo? Aquí está la clave de poder aventurarse a explorar en el derecho administrativo, ¿no? Humildemente hemos de decir que ahorita estamos compenetrados con el tema y lo vemos como si tuviéramos una radiografía del cuerpo humano. Así vemos cómo voy a combatir un acto administrativo, ¿no? Pero la primera vez que te ponen en la mano una multa y te dicen: mijo, me llegó una multa, defiéndeme, pues no tienes ni idea de por dónde abordar el tema, ¿no? Entonces yo les aconsejaría que regresen a los fundamentos, qué es el derecho administrativo, cuáles son los principios que rigen el actuar de las autoridades, ¿sí? Y luego ahora sí vamos a cómo está regulado cada acto administrativo. No tienes que conocer todos los actos administrativos. ¿De cuál estamos hablando? No, fíjate que estamos hablando de un asunto en materia aduanera. Bueno, entonces vamos a irnos a la ley aduanera, a ver cómo está regido ese procedimiento administrativo, ¿sí? Debe tener una fase de inicio, debe tener una fase de que me escuchan para yo poder ofrecer pruebas y alegar, y debe tener una fase donde concluye y la autoridad administrativa emite una resolución administrativa que se llama acto administrativo, ¿sí? Y ese acto administrativo lo bien puede decir que no tuvimos un problema, también puede decir que tenemos una obligación de pagar o de hacer, ¿verdad? En ese sentido, si lo que vamos a hacer es defendernos contra ese acto administrativo, hay que entender qué sí puede hacer la autoridad y cómo lo tiene que hacer. En la medida que conozcamos la ley que rige a esa autoridad, vamos a poder entender si estamos sufriendo una injusticia o la verdad nos están aplicando la ley de manera correcta. Si vemos que nos aplicaron la ley de manera correcta, bueno, pues entonces habrá que cumplir con lo que nos está diciendo la autoridad. Pero si vemos que la autoridad no se apegó a derecho, tal vez tengamos los medios de defensa legal. Entonces es importante conocer el deber ser de cada procedimiento que hace la autoridad. Bien. Hemos hablado ya en repetidas ocasiones del acto administrativo, que debe contener lo que está permitido y lo que no está permitido en la ley para saber que ese acto administrativo fue realizado conforme a derecho. Pero desde su punto de vista,
¿cuál sería solamente algunos elementos para que ese acto administrativo si fuera válido, si fuera correcto? Sí, claro. Tiene que estar en un documento, ¿sí? Para empezar. Okay. Si yo llego y yo te digo que yo soy la autoridad y te clausuro y no te doy nada, no está soportado en ningún documento, ya huele a que ese acto fue ilegal. Eso es para tener un primer abordaje de que la actuación de la autoridad se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que si vamos a molestar a un ciudadano en sus bienes o en su persona, debe ser en virtud de un mandamiento de autoridad competente. Ahí está el primer elemento, una autoridad competente, ¿sí? Debe estar por escrito, ¿sí? Y debe ser fundado y motivado, ¿sí? Si usted está en sus primeros cursos de derecho, si es una persona que está estudiando derecho, eso lo va a ver en la materia de derecho constitucional y después lo va a ver en la materia que tenga que ver con derechos humanos. El principio es el de legalidad, ¿sí? Entonces, ya con esa aproximación ya le di una idea de que el acto administrativo, para empezar, para que se llame acto administrativo, le voy a decir una cosa, tiene que ser expedido por una autoridad. Yo como particular no puedo hacerle a usted un acto administrativo. Tendrá otro nombre, podrá ser un acto jurídico, claro que sí, podemos firmar un contrato entre particulares, pero para que sea acto de autoridad, lo debe expedir para que sea acto administrativo, lo debe expedir una autoridad administrativa. Esa autoridad administrativa, como mínimo, tiene que ponerlo por escrito. Lo primero que usted tiene que tener una idea es si lo expidió una autoridad. Y luego pregúntese, ¿es competente? Y me preguntará usted, ¿qué es la competencia? Que usted lo sabe, pero para explicárselo a nuestro auditorio, que esa autoridad esté facultada para hacer eso. Hay competencia por materia, pero también hay competencia por territorio, ¿sí? A lo mejor es la autoridad competente, pero allá en otro lugar. Aquí en este lugar es otra autoridad, ¿sí? O tal vez sí exista una autoridad que regula esa materia, pero esta que está viniendo es otra. Entonces ya de ahí pudiera ser que el acto no sea totalmente legal más bien debería ser un acto ilegal por estar expedido por una autoridad que carece de competencia. Otro elemento que usted tiene que saber de los actos administrativos es que debe de estar precedido por un procedimiento administrativo. Es decir, que la autoridad tiene que apegarse a lo que le ordena la ley y usualmente le van a dar un momento para que usted se exprese, para que alegue, para que ofrezca pruebas. Y usted ahí debe de ejercer ese derecho, ¿sí? Si yo le estoy haciendo una auditoría, si yo soy la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y estoy verificando que en su empresa se cumplan todas las normas del derecho laboral, ¿sí? Yo me tengo que apegar a lo que me dice la ley antes de ponerle una multa, si es que yo observo que usted no está cumpliendo con una de sus obligaciones como patrón. Y seguramente la ley va a marcar un periodo en el que usted tiene un momento para alegar y para ofrecer pruebas de su cumplimiento, o bien alegar, yo no tengo esa obligación porque yo no estoy dentro de ese supuesto jurídico. Entonces esa sería una aproximación así a vuelo de pájaro, y no estoy entrando a la fundamentación y a la motivación, que si quiere ahorita lo vemos más adelante. Fíjese que precisamente ese punto que toca, que la autoridad competente, comúnmente las autoridades administrativas están porque si es el secretario, el subsecretario, el director, el subdirector, y dentro de un reglamento o de una ley tiene sus funciones. Y si usted, por ejemplo, ve que la autoridad que emitió una multa era por parte del director y lo emite el subdirector, y ahí estamos hablando ya sin meternos en territorio, que si es competente aquí en Tamaulipas o Nuevo León, pues realmente que eso es como que uno de los temas comunes, ¿verdad? ¿Quién está firmando ese procedimiento administrativo? Así es. Y por otro lado, como dice, que tiene que venir precedido de un procedimiento, desde que se abre un proceso, pruebas, alegatos, alega, y ya de ahí va a derivar una multa. No pueden venir y decir, esta es tu multa,
Porque y luego, ¿por qué? ¿De dónde? Exacto. ¿Cuándo lo cometió? ¿Verdad? Los errores más comunes que pudiéramos ver de una autoridad administrativa que emite un acto administrativo que deriva en una multa, ¿cuál sería? Bueno, estamos entrándole a lo mero bueno del tema, ¿no? Porque si alguien está viendo el programa es porque a lo mejor tiene una multa o va a tener una multa o quiere saber cómo destruir multas o en general defenderse de un acto administrativo, ya hablando con seriedad, ¿no? Entonces, si ya le hemos dicho que todo acto administrativo debe estar emitido por una autoridad competente, ¿sí? Ya tiene esos dos elementos, pero también tiene otro elemento que es esencial y es, ok, si me lo dieron por escrito, el acto administrativo va dirigido hacia mi persona. Momento, no está dirigido hacia mi persona, está dirigido hacia otra persona. Bueno, quizás ahí sí ya tengo una primera ilegalidad, porque estamos hablando de errores comunes, ¿no? Que no esté mi nombre escrito con corrección y dice Pablo Feria Rivera, yo me llamo Pedro Iván Feria Rivera, ¿no? Discúlpenme, pero yo no soy esto. Bueno, esa es una idea que sí se da. Es común. Sí se da, pero realmente lo que usted debe buscar es todo y en especial la fundamentación y motivación del acto. Todos los actos de autoridad deben llevar citados los artículos de la ley que le permiten hacer lo que está haciendo. La autoridad debe hacer mención concreta de los artículos y las fracciones aplicables a su actuación. Le estoy poniendo una multa porque no pagó un impuesto de importación. Bueno, ¿en qué ley viene ese impuesto de importación y en qué ley viene la multa que le corresponde por no pagar ese impuesto? ¿Y qué ley me faculta a mí como autoridad para ponerle esa multa? Si carece de esa fundamentación, pues ya tiene un error común. Muchas veces la autoridad pudiera llegar a equivocarse en la fracción, o sea, la fracción 4 y le puso la fracción 3, y la fracción 4 es de otro supuesto jurídico, pues ahí tiene usted ya un tecnicismo legal que hacer ver de un error de la autoridad. Y la otra es la motivación. Pongan mucha atención en sus clases de Derecho Constitucional, porque la fundamentación y la motivación lo van a ver toda la vida en la carrera, y para nuestros amigos abogados que comienzan a ejercer, pues la motivación en estos casos es lo que usted como particular hizo que lo metió en la bronca que trae, ¿no? Omitió pagar determinada contribución, abrió después del horario que le permitía la ley, no tenía los apagadores de contra incendio, por ejemplo, ¿no? Y la ley le dice eso. Entonces usted va a ver si realmente usted hizo o no hizo lo que le está diciendo la autoridad administrativa en esa motivación del acto, ¿no? Le voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Y si no es la fecha? Y si dicen que la persona en determinada fecha cometió tal situación y resulta ser que esa fecha está equivocada, bueno, pues ya hay un primer elemento de un error en la motivación. Entonces, esos son algunos errores usuales. Hay mucho más, ¿verdad? Pero depende de la materia en la que usted ande. Una multa es diferente, pues en materia aduanera, en materia de, por ejemplo, contra el Infonavit, o una multa que le imponga la Secretaría del Trabajo, o una multa que le imponga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Van a ser distintas, pero ya le di una idea de por dónde puede empezar a buscar. Sí, y a propósito de esta parte de identificar los artículos de ciertos reglamentos o códigos, ahorita antes de empezar le platicaba una experiencia cuando era estudiante y me ponían a revisar PAMAS, actos administrativos, y el abogado que estaba bajo mi mentor, ahora sí, me decía, revísame este acto administrativo. Y pues yo lo que hacía era leer, y no entendía qué le viste, nada. No, vuélvelo a leer. ¿Qué le viste? Para mí todo está bien. Entonces me dice, a ver, ven para acá. El código, agarra el código fiscal, ejemplo. ¿Qué dice el artículo 215 que dice aquí? No, pues el artículo 215 dice esto. ¿Y qué te aplica acá? No, pues no aplica, como decía usted.
es el artículo 216, y de ahí era un elemento válido que él se agarraba para hacer la defensa de ese acto administrativo. Aprendí mucho a hacer comparativas, hasta hoy lo sigo haciendo cuando veo algún asunto de ese tipo que sí está aplicando, que el artículo, el precepto legal sea aplicable al caso concreto, si no, pues es una falla administrativa, no está fundada conforme a derecho. Ha platicado de estos actos administrativos que derivan de una multa. Vamos a suponer, y esto sí es muy interesante, y creo que para nuestros amigos, seguidores, público que sí nos siguen, que sí han sido muy reproducidos sus videos o los capítulos que hemos grabado, les va a interesar. Vamos a suponer que un amigo, un conocido, un familiar, o tú que me estás viendo, ya traes una multa como patrón, porque eres patrón por parte del IMSS, Infonavit, o por algún vehículo que cruzaste, te quitaron el vehículo, ya está la multa, ya está el acto administrativo. Como el maestro Pedro Feria, experto, a través de qué recurso, a través de qué medio, en resumen también, puede defenderse de esa multa. Excelente, pues vamos a entrar a lo mero bueno, ¿no? A lo mejor abarco varios temas de la exposición o de la charla que estamos teniendo, pero yo creo que es para entrarle ya al tema. Lo primero que tiene usted que saber es que va a tener, como abogado de esa persona, tiene que leer mucho. Si le da flojera leer, pues aquí no es, porque el acto administrativo que le perjudica a esa persona está por escrito y usualmente son de 60 páginas de más, pudiera ser, ¿verdad? La pura multa, le estoy hablando que la persona ya vino con usted cuando ya tenía fincada la multa y se la acaban de notificar en la mañana, por así decirlo, y anda preocupado, ¿no? Bueno, usted le va a pedir que se venga a verlo, pero que se traiga la multa, que no venga a decirle nada más, allá la dejé en la casa, ¿no? Bueno, que porque usted la va a leer, ¿sí? Y así con ese ojo clínico de la experiencia que usted me está platicando, es con el que yo la voy a ver. Yo desde que la persona me está contando, estoy poniendo atención a qué hizo él o ella, ¿sí? En dónde le pasó, y ahí como no queriendo le voy preguntando, ¿y usted dónde vive? Para saber yo si esa persona estaba de paso, es mexicano, es americano, ¿sí? Es patrón, es empleado, dependiendo del contexto de la situación. Yo voy a leer la multa y lo voy a confrontar con lo que él me está platicando, o ella o la empresa me está diciendo, y voy a identificar desde los factores elementales, ¿cómo te llamas? ¿Sí? ¿De dónde eres? Y aquí qué dice en el documento administrativo, quién te lo notificó, cuándo te lo notificaron, coincide lo que me estás diciendo con lo que está aquí. Aquí está esta notificación, dice que es del año pasado, entonces, ahí alguien no te está diciendo la verdad, pero no, fíjate que sí dice que en la mañana te lo notificaron. Bueno, ya estudio el acto administrativo, obviamente me tomo un tiempo y hago un plan de trabajo. Lo primero es, con ese ojo clínico, dictaminar si en ese acto administrativo se contienen o no se contienen ilegalidades. Si yo ya detecté que la autoridad no era competente, que violó el procedimiento administrativo, que está mal fundado, que está mal motivado, que se violó algún derecho fundamental de la persona, entonces hay probablemente materia para declarar ilegal el acto, pero apenas vamos a empezar, ¿sí? Porque pudiera ser, ¿sí?, que no estemos en tiempo o que sí estemos en tiempo. Hay que checar cuándo se lo notificaron a la persona. Después, platicar también con la persona por qué no vino cuando empezó el procedimiento administrativo. Hay casos muy tristes donde durante el procedimiento administrativo se debió haber ofertado una prueba y no se ofertó. Y claro que está que el asunto se puede pelear, pero si la autoridad no cometió ningún error, la fase crítica ya pasó. En otros casos no es así, todavía se puede buscar un error. Máxime, si estoy viendo que ya lo cometió el error la autoridad, hay un principio que a usted le va a beneficiar como ciudadano, y ojalá no nos lo cambien, es que no se puede variar la fundamentación y motivación del acto ya emitido, y eso es una ventaja. Ya que yo como autoridad ya te lo entregué, te lo notificé, ahí te va, Maura, tu multa. ¡Ay, se me olvidó firmarlo! No, échamelo para acá, ya me lo diste, ¿no?
No lo firmé, Maura, discúlpame, vente para la oficina, aquí te lo firmo. No, ya me lo diste, ya me lo notificaste, yo ya te firmé de recibido. Híjole, Maura, se me olvidó citar la fracción 8 y ya me lo diste. No, pues ahorita lo vuelvo a emitir. Ah, bueno, pues emítelo, pero yo me voy a defender porque ya se te pasó la oportunidad para emitirlo. Ahora sí, ya encontré la ilegalidad, vamos a tomar una decisión estudiando la ley y platicando con el cliente. Hay actos administrativos en los que uno se debió haber defendido desde el inicio, desde que le notificaron el inicio del procedimiento administrativo. Y hay otros actos administrativos más nobles que permiten la defensa aún y que no te hayas defendido correctamente dentro del procedimiento administrativo. Entonces tienes un primer paso, que es el recurso administrativo. Si quiere vamos entrando a ver. El recurso administrativo no es una instancia judicial, no cuenta, no es primera instancia. Es una oportunidad que te dan las leyes administrativas de ir con esa propia autoridad que te puso la multa o que te fincó el acto administrativo y decirle, oye, te equivocaste. Y conforme tu propia ley yo tengo derecho a venir a promoverte este recurso, pero el problema es que ellos son juez y parte. Ellos tendrían que tener la humildad de decir, oye, sí es cierto, la ilegalidad que tú, Pedro, me estás diciendo, si la cometí, pues en este acto revoco el acto administrativo, ya no te causa efectos y vete a tu casa que aquí no ha pasado nada. Pero también puede hacer que digan, no es cierto, sí lo hice bien y lo confirmo. Bueno, en ese caso, ahí terminaría ese recurso administrativo con una confirmación del acto administrativo y entramos en las complicaciones. Entonces, ¿esos son los tres destinos? Los dos destinos no, son tres. Que la autoridad al estudiarle ese recurso administrativo lo confirme. Ese es uno, confirma la multa. Que la autoridad lo revoque y diga, sí, cierto, me equivoqué, pues ya lo dejamos sin efectos. ¿Sí? Hablaremos de una nulidad hecha por la propia autoridad, pero yo preferiría decir que revoca el acto administrativo. Te vas a tu casa feliz. Pero la otra, y que yo creo que puede pasar mucho, es decir, sí es cierto, me equivoqué, voy a reponer el procedimiento administrativo y le mochamos a la realidad desde del error para atrás. Entonces, lo que ya te actuamos sin equivocarnos, hasta ahí vamos, y vamos a continuar el procedimiento a partir de la violación de tus derechos. El problema de eso es que va a volver a nacer el acto administrativo que tú te estabas doliendo de una multa y ya va a venir sin el defecto que tú mismo alegaste. Pero esos son los tres caminos que hay en los que pueda terminar un recurso administrativo. Si lo que resuelve la autoridad en ese recurso administrativo nos conforma, hasta ahí la dejamos. A lo mejor nos estaba poniendo una multa por 100,000 y nosotros le hacemos ver que era por 80,000 nada más y la autoridad sí lo hace, revoca su resolución y la fundamenta correctamente. Y nosotros decimos, bueno, ya tuve lo que yo quería, voy a pagar, pero pago menos porque pues ahora sí está fundada. Pero pudiera ser que se confirme una ilegalidad, que eso es lo que usualmente va a pasar y que la autoridad te dice, pues te confirmo el acto administrativo. Entonces, eso daría pie a la siguiente etapa de la defensa administrativa. Entonces, aquí sería un arma de dos filos. Decirle al cliente, vámonos al recurso administrativo. No de dos, como dijo, de tres. La mejor opción es que quede sin efectos. La segunda opción es que diga que está bien, que no hay error, y la tercera opción es que te vuelva a imponer la multa. Pero vamos a suponer que te vuelve a imponer la multa. Tienes otra oportunidad para irte al juicio de nulidad. Tu primera instancia judicial, esa va a ser irte al juicio de nulidad. Y te vas a ir ante una autoridad especializada en resolver controversias de derecho entre particulares y autoridades administrativas, con el poder de dictar sentencias que nulifiquen esos actos administrativos. En materia federal se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esos tribunales son autónomos del Poder Judicial, no pertenecen al Poder Judicial. Tienen sus propios magistrados expertos en derecho administrativo que van a conocer de tu petición, pero en función de lo que demandes. ¿Sí? Ojo,
aquí no cuentes con la suplencia de la queja, tú ponle tus agravios a la demanda. Y que ya entrando en materia, antes de empezar a hablar del juicio de nulidad, quiero decirle que hay una charla, entonces, que es la que mencionaba anteriormente, entre el abogado y el cliente, donde el abogado le plantea al cliente, oye, en esta materia, la ley nos obliga a ir al recurso, el recurso administrativo, pues entonces hay que promoverlo, el recurso, porque hay materias en las que es obligatorio promover el recurso administrativo. Ahí la charla es de decirle tenemos que ir al recurso, pero en muchas materias no es obligatorio, es optativo. Si es optativo, se platica con el cliente y se le dice que qué quiere hacer. Seguramente él te va a regresar la pregunta, no, pues lo que usted opine, abogado. Pero hay clientes que sí te van a indicar, no, agote primero el recurso y si perdemos ahí ya nos vamos al juicio de nulidad, ¿no? Cada cliente tiene derecho de decidir, pero al menos en materia aduanera actualmente yo no estoy agotando el recurso de revocación, estamos sugiriéndole a los clientes si quieren irnos directamente al juicio de nulidad, pero en cada caso es diferente, ¿no? Si opta por irse directo al juicio de nulidad, lo único que pasa es que ya no va a poder promover ese recurso administrativo posteriormente, ¿no? Entonces supongamos que el cliente dice, bueno abogado, ya vi que es un poquito complicado el recurso administrativo y si la ley me da la facultad de elegir, vámonos directo al juicio de nulidad. Pues ese juicio empieza con una demanda, licenciada. Esa demanda tiene sus requisitos que viene en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como las demandas que hacemos en materia civil, en materia laboral, están reglamentadas por la Ley del Trabajo o por el Código de Procedimientos Civiles, pues aquí también están reglamentadas por esta ley. Esta ley nos dice el contenido de la demanda y es importante mencionarlo porque ahí usted tiene que estudiar mucho y tiene que entender qué es lo que está pidiendo, qué es lo que quiere, qué quieres, ¿no? ¿Por qué estás viniendo? Porque no es nada más, vengo a impugnar la multa. ¿Por qué la estás impugnando? Los agravios, ¿no? ¿Cuáles son las ilegalidades que contienen? Y desde aquí, desde que tú estás haciendo la multa, tienes que saber qué quieres. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres que se reponga el procedimiento o que se declare la nulidad de la multa? Bueno, tocó un tema del principio que conocemos en la abogacía, del principio de definitividad. Hay ciertos casos donde es necesario agotar, primeramente irnos al recurso de revocación y posteriormente irnos al juicio de nulidad. Hay casos que es mejor irnos, porque la ley así lo permite, directamente al juicio de nulidad. Pero también tocó un tema importante de la suplencia de la queja. Comúnmente, cuando se presenta, vamos a hablar de un amparo, el juez te dice, bueno, es que, pues sí, tú no pediste esto, pero no fundamentaste bien tus agravios o no, pero yo entiendo que necesitas esto, te doy una ayudadita, abogado, y tu amparo va a resultar favorable al quejoso. Pero en el juicio contencioso administrativo, pues acá no, acá sí le tienes que meter inteligencia para saber qué estás pidiendo, porque de acuerdo a lo que estás pidiendo, viene la resolución a favor, ya sea nulidad, parcial o total, lisa y llana, como se ha platicado. De ahí la importancia es cuando estés en una situación de este tipo, alguna multa, IMSS, seguro, aduanero, realmente acercarte a un abogado que tenga el conocimiento y la experiencia para trabajar un juicio administrativo. De lo contrario, pues estarías pues hasta cierto punto arriesgando que tu multa no sea nulificada. Efectivamente, ahorita estoy llevando un procedimiento contra una multa en materia aduanera y hay que estar al día, porque anteriormente había una sala especializada en comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esa sala se veían esos asuntos contra la aduana, pero a partir de un año ya esa sala dejó de funcionar, ya no tienen esa competencia y entonces
estos asuntos se siguen llevando ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero son en la competencia normal, que sería para la gente que vive en Matamoros, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que le corresponde es la de Ciudad Victoria, para los asuntos de los que estamos platicando en concreto, ¿verdad? No son de propiedad intelectual, son relativamente de los que estamos hablando anteriormente. En estos casos, si yo no hubiera estado el día, yo me hubiera ido a Monterrey a presentar la demanda, y llegando ahí hubiera visto que la sala está cerrada, o me lo hubieran recibido, pero luego ya me hubieran dejado en ridículo en frente de mi cliente. No, oye, abogado, aquí ya no llevamos los asuntos, ya ni se llama así la sala, ¿no? Entonces hay que estar al día, porque usted mencionaba de consultar con un experto. Incluso los expertos, yo no me considero un experto, pero sí tengo demasiada experiencia ya en estos temas, y de los errores nos hemos hecho fuertes. Y lo primero que tengo en mente es que hay que estar al día con la legislación, que siempre está cambiando, y hay que estar al alba, ¿no? Para no cometer ese tipo de errores. Sobre estos procesos quisiera contarle algo interesante. La primera vez que culminé con una defensa en un asunto aduanero, ya hace, pues yo creo que más de 10 años, hice una recapitulación de todas las leyes que había visto en el proceso, en ese proceso nada más. Dije, oye, qué bárbaro, qué distinto es de otras materias, porque a lo mejor en una materia civil, cuando yo llevo un sucesor intestamentario, pues mi fundamento es el Código Civil del Estado, y me rige el procedimiento del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y hacemos un procedimiento muy eficaz para nuestros representados. Pero aquí no está tan concentrada la legislación. En ese asunto, en aquellos años, había tenido que leer la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto de importación, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, la entonces ley que regía la competencia, que venía siendo la ley que regía el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese asunto no nos pareció la sentencia que obtuvimos en el tribunal, y nos fuimos al amparo. Entonces hubo que leer también la ley de amparo, en el amparo directo. Al final se obtuvo el éxito, y habíamos leído un montón de leyes para lograr declarar la nulidad de una multa, porque esa sería la etapa que seguiría si lamentablemente no tenemos éxito en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Te va a culminar, es un juicio, vamos a demandar a la autoridad administrativa, la autoridad administrativa va a tener oportunidad de contestar la demanda, ambos vamos a ofrecer pruebas, las pruebas las vamos a ofertar desde que estamos presentando la demanda. Ojo, no va a haber después un periodo para ofrecer pruebas, no se preocupe, si usted lee la ley antes de redactar la demanda, ahí va a venir ese requisito. Si la autoridad no objeta la competencia ni la personalidad, pues simplemente va a presentar la contestación, va a ofrecer sus pruebas, va a haber un periodo de alegatos y se va a emitir una sentencia. Y aquí sí, si gusta, podemos hablar de las sentencias, en qué sentido pueden venir en esta materia. Okay. Yo recuerdo, antes para que usted descanse la voz, quiero comentarle que tengo una historia que hace años, unos cuantos años, llega Profeco a una empresa y embarga vehículos. Eran vehículos usados, se lleva un paquete de vehículos por multas administrativas. Esto pasó en un lote de carros en Ciudad Juárez, y yo representaba ese lote de carros, varios lotes de carros en toda la frontera, a eso me dedicaba en su momento. Y resulta que por esas multas administrativas analizo y yo opto por irme a un juicio de nulidad. Pero el patrón aquel entonces, como que no, pues te ve joven y todo, dice, no, va a entrar una abogada de la Ciudad de México. Y la abogada de Ciudad de México se fue al amparo. Y yo, no, es juicio de nulidad. Yo fui al juicio de nulidad porque hasta para las copias, el juego de copias, tienes que saber
cuántos juegos de copias presentar para las autoridades. No me ya llevaba una maleta de ropa esas grandes, lleno de hojas, las multas combatidas, meterme al estudio y todo, y presenté el juicio de nulidad de Juárez a Chihuahua, porque allá estaba el tribunal. Me fue bien. Me declararon, ese fue como que mi éxito inicial en aquellos años en este tipo de juicios administrativos. Y la abogada de México le negaron la suspensión, le desecharon y luego le sobreseyeron el amparo porque no agotó el principio de definitividad. Entonces, retomando un poquito para atrás la importancia de estar preparados. Ahorita ya no me atrevo, me apoyo mucho con usted porque no me he actualizado en esa materia, pero en su momento ahí traigo cierta experiencia del pasado que me ha hecho entender el por qué trabajar con abogados. Aunque usted dice que no es experto, sabemos muchos que sí lo es porque está actualizado, que esta es la parte importante para combatir este tipo de multas. Usted ahorita iba a tocar un tema que creo que le corté la inspiración, pero o hablemos de los tiempos en los que se resuelve un juicio de nulidad y si es complicado actualmente ganar un juicio de este tipo. Efectivamente, íbamos a tocar el tema de las sentencias y ahí podemos hablar de la duración. Pero vamos a hacer, aquí no sé si se escuche bien el audio porque me hice un poquito para atrás, pero vamos a hablar de un tema el que usted está entrando, y vamos a entrar en Honduras a que nos critiquen, a que nos digan que eso no es correcto. Yo estudié una maestría por allá del año 2020 en Derecho Fiscal. Ya tenía juicios a cuestas de haber litigado en esta materia, ya había cometido errores, ya había ganado. Gracias a Dios siempre nos ha ido bien en estos procesos, pero hemos tenido etapas difíciles dentro de los juicios, ¿no? Y dentro del análisis inicial que hay cuando la persona llega con su multa, con su acto administrativo a consultar con el abogado, sí hay una fase de análisis jurídico a cargo del abogado para la elección de la vía, como usted bien lo dice, abogada. Esto es, el cliente no sabe por dónde es el juicio, no sabe si es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o si es un asunto de índole estatal, porque aquí también en el estado tenemos un Tribunal de Justicia Administrativa para los entes del estado de Tamaulipas, ¿no? Usted va a escoger la vía y usted tiene que tener la expertise de decidir si este asunto lo va a litigar conforme el derecho administrativo, lo cual yo en la mayoría de los casos he hecho, o se va a ir por el juicio de amparo. Nada más que ahí está el principio de definitividad que usted acaba de citar, donde el juez experto en derechos fundamentales, en su medio de control constitucional, que es el juez de amparo, va a decir, pudiera ser, ¿no? ¿Por qué estás viniendo conmigo primero, no? ¿Por qué no fuiste a agotar tus medios de defensa legales? Hay excepciones, pero hay que tenerlas bien puntualizadas, hay que encontrar el fundamento y hay que ver que haya jurisprudencia al respecto. Voy a poner un ejemplo, nada más, para qué se podría ir una persona al juicio de amparo indirecto, que sería que el primer acto de aplicación fuera fundamentado por una ley que el contribuyente o el gobernado considerara contraria a la Constitución, ¿no? Y quiere impugnar esa ley en el juicio de amparo. Ese es un camino que puede agotar. Yo puedo agotar ese mismo camino, pero por el conducto del juicio de nulidad. Y dentro de mis agravios, ¿sí?, yo puedo sugerir en algún momento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en el juicio de amparo, dependiendo el juicio de amparo directo, que uno de los fundamentos de ese acto es una ley contraria a la Constitución. Los efectos serían un poco diferentes allá, porque allá estaría protegido contra la ley para siempre y aquí solo estaría protegido contra ese acto de aplicación. Sin embargo, hemos visto en la práctica que lo mejor en nuestra materia es defenderse por el lado del procedimiento, del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Esto tenemos la ventaja de que si el cliente viene desde el inicio, podemos salirle al toro a defenderlo dentro del procedimiento administrativo. Si quiere, podemos promover el recurso administrativo, podemos defenderlo en el juicio de nulidad. Si no nos va bien ahí, tenemos todavía el amparo directo. Si usted gana el juicio de nulidad sin haber agotado el recurso administrativo y su juicio es aquí en Ciudad Victoria y no es muy complejo, el procedimiento yo creo que andará alrededor de 8 meses, más o menos. Es una medida estándar, ¿verdad? Y ya su abogado decidirá la estrategia que más le compete. Ahora sí, vamos a lo bueno. Desde que le están haciendo la demanda de nulidad, le están poniendo los agravios. ¿Qué son los agravios? Donde su abogado le dice a los magistrados, aquí están las ilegalidades de este acto administrativo. Oiga, ¿puede ser que un acto administrativo tenga más de una ilegalidad? Sí. Cada ilegalidad tendrá una consecuencia diferente. No es lo mismo que lo expida una autoridad que carece de competencia, ¿sí? A que nada más el vicio haya sido, por ejemplo, que se omitió agregar tal constancia en el expediente, pero que no es esencial para la fundamentación del acto. Porque pudiera ser que en base en la calidad de sus agravios sea el éxito que usted pretende obtener. Y aquí nos remontamos a qué quería el cliente cuando llegó. Mira, sí quiero pagar esos impuestos, sí estoy en ese supuesto que dice la ley, nada más que me están cobrando 10,000 pesos más. Ah, bueno, vamos a hacer los agravios en función de las ilegalidades detectadas y efectivamente vemos que hay un mal cómputo de la sanción que se te está poniendo y eso es lo que vamos a alegar en el procedimiento. Ahora bien, si nosotros advertimos que la autoridad de plano cometió una ilegalidad que puede acarrear la nulidad lisa y llana del acto, se lo vamos a informar a nuestro cliente y le vamos a decir, le voy a poner ese agravio que tú me estás, eso de lo que te estás doliendo tú, pero también te sugiero que si me permites, déjame alegar estas otras cosas que también son ilegales y que pueden declarar la nulidad del acto combatido. Esto es importante porque cuando el tribunal resuelva, emita la sentencia, puede resolver en los siguientes sentidos. Número 1, confirmar el acto. Sabes que este acto no tiene ilegalidades, la autoridad lo expidió correctamente, entonces no se va a declarar ninguna nulidad. Ahí está tu multa, ahí está tu acto administrativo y bueno, pues si quieres puedes recurrir en el juicio de amparo directo a ver si allá encuentras que se cometió una violación en el proceso ante el tribunal. Otra resolución puede ser que digan la que queremos oír, ¿no? Nulidad lisa y llana. Este acto es ilegal, aquí se va a declarar nulo porque carece de los requisitos esenciales de la ley, ¿sí? Y simplemente ya no produce efectos. Y si te habían embargado algo con motivo de ese acto administrativo, ya va a quedar liberado de ese embargo. Si te habían inmovilizado una cuenta bancaria, como por ejemplo, con motivo de ese acto administrativo, la consecuencia es que se declara la nulidad de ese acto administrativo, esa multa, y se ordena que ya esa cuenta ya no esté, esa cuenta bancaria ya no esté inmovilizada, ¿no? Ese es el feliz término. Y el otro que hay muy común es una nulidad para efectos, ¿sí? Que se reponga el procedimiento administrativo a partir de que lo ordene el tribunal. El tribunal dice, sí hubo una violación dentro del procedimiento administrativo, vamos a dejar sin efectos este acto administrativo y se va a reponer el procedimiento administrativo. Otra versión sería, no vamos a reponer el procedimiento administrativo, vas a tener que dictar tu autoridad administrativa otro acto administrativo, ¿sí? Pero ahora pegada a derecho, ¿no? Esos pudieran ser los efectos más comunes de las sentencias en esta materia. Bien, ya platicó de algunos ejemplos o cómo se defiende en la materia aduanera de un asunto de ese tipo. ¿Cómo nos defendemos de una multa del IMSS o del Infonavit? Fíjese que la última que nos defendimos de una multa del IMSS, recuerdo que era una zona gris si teníamos que agotar o no el recurso administrativo. Y busqué jurisprudencia, busqué un fundamento que me dijera, por eso, ¿tengo que promover o no tengo que promover el recurso administrativo? Y no encontré nada concluyente y le dijimos al cliente, ¿sabe qué?
tenemos la duda sobre si hay que agotar o no el recurso administrativo, vamos a promoverlo. Promovimos el recurso administrativo y alegamos que, bueno, en ese caso concreto estaba muy facilito porque habían anotado mal el nombre del interesado, de la persona que estaba recurriendo. Desde luego está que en el recurso administrativo, para nuestra sorpresa, pues la autoridad no nos dio la razón, ¿verdad? Confirmó el acto administrativo. Pero en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo hicimos ver como un agravio. Cosa curiosa, ahí cuando estaba haciendo mis primeras demandas hace muchos años, decía yo, bueno, ¿qué estoy combatiendo en el juicio de nulidad? ¿La multa original o la resolución del recurso administrativo que confirmó la multa original? Pues estás combatiendo las dos, ¿sí? Entonces vas a enumerar las dos, vas a poner las ilegalidades que se cometieron en la primera y las ilegalidades que se cometieron en el recurso administrativo, ¿no? Porque debieron de haberte dado la razón de acuerdo a lo que estabas alegando. Usualmente aquí hay que analizar que se haya dado cumplimiento a los pasos que debe de seguir el inspector del Seguro Social. El inspector del Seguro Social o la autoridad que designa el Seguro Social para verificar tu cumplimiento como patrón tiene un procedimiento que seguir. Debe notificarte varias etapas. Si son varias visitas, debe cumplir con cada requisito en cada visita. Va a haber un periodo para que alegues en tu defensa. Deben estar firmadas las constancias, deben contener los requisitos que diga la ley, y si hubo una omisión en uno de esos temas, pues ahí ya tenemos materia para alegarlo en su momento. Ya viene la expertise del abogado y del contribuyente en qué momento lo va a alegar, ¿no? Porque aquí fue que nunca se localizó a la persona interesada en el asunto. Todo el procedimiento se llevó con diversa persona y el acto administrativo estaba dirigido a otra persona. Entonces no había coincidencia entre quien recibía el acto administrativo, entre a quien iba dirigido y entre el perjudicado con los efectos del acto administrativo, porque cuando emitieron el acto administrativo, ahora sí ya le pusieron correctamente el nombre del contribuyente, del gobernador, y dijo, espérame, todas las notificaciones se las dirigiste a otra persona y yo no te las recibí, ¿no? Entonces ahí fue ese motivo. Recordar siempre que la autoridad, por más que nos trate con respeto, con dignidad, que nos oriente en esta materia, ellos están para vigilar el cumplimiento de la ley y salvaguardar los intereses del Estado. O sea, no son tus amigos, ¿verdad? Entonces, por muy bien que nos traten, la autoridad, el inspector que me está viniendo a verificar el cumplimiento, no es mi amigo, ¿sí? Lo tengo que tratar con respeto, pero tengo que ir con un abogado, ¿sí? Que ese sí va a ser de vigilar, proteger los intereses del particular, ¿no? Entonces entender eso que estoy diciendo es un consejo caro, porque ha sucedido muchas veces que el gobernado, la persona que sufre el acto administrativo, piensa que la autoridad lo está ayudando y realmente le están notificando una multa, ¿verdad? Nadie está haciendo nada malo, la autoridad está cumpliendo con su deber, pero el gobernado está en un error total al pensar que la autoridad lo está ayudando. Cuando recibe la orientación legal, pues se da cuenta que sí lo dejaron con un problema, ¿verdad? Okay. En el caso del Infonavit, por inmovilización de las cuentas, por omisiones o multas emitidas por el no pago de las cuotas obreros patronales, recientemente, bueno, creo que hoy le notificaron la resolución lisa y llana de una multa. Puede compartirnos, sin decir nombres, cómo fue ese proceso, qué fue lo que usted le observó y por dónde atacó esa multa, de manera que hasta cierto punto, en términos generales, pues resultó favorable para el cliente. Vamos a hablar en términos hipotéticos para no meternos en camisa de 11 varas. Esto está ocurriendo en un universo alternativo. Ajá. Llega un particular a su domicilio, un empresario a su domicilio de su empresa y se entera que le acaban de notificar
que se le inmovilizaron las cuentas bancarias. Pero el oficio que le notifica a la autoridad no señala de dónde proviene el procedimiento. O sea, no le dice, esto viene de un problema que usted trae en los procedimientos A, B y C. Simplemente dice, ya se le inmovilizaron las cuentas y le estamos informando que ya pasó, no que va a pasar. Hace 3 días ya le inmovilizamos las cuentas. Entonces se recurre al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a combatir ese acto por falta de una fundamentación y sobre todo de una motivación correcta. Señores magistrados, me están notificando esta inmovilización de cuentas, pero no me dice el procedimiento administrativo del cual provienen, o bien los datos que señala pues son procedimientos que yo desconozco. Dice que es con motivo de los procedimientos administrativos llevados ante el Infonavit A, B y C, pero yo no tengo conocimiento absoluto de esos temas, ¿no? En estos casos, la autoridad va a recibir la notificación de la demanda y cuando conteste la demanda va a decir, yo te inmovilicé esas cuentas porque tú traes estos 3 actos administrativos donde te finqué una multa. Aquí están, al contestar la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ellos exhiben todo ese material. Aquí está el acto administrativo, aquí está la notificación de ese acto administrativo, y si hubo después un requerimiento de pago de ese acto administrativo, aquí está. Y si fueron varias veces la misma cadena, pues ahí está A, B y C. Te van a dar vista como promovente de la demanda para que manifiestes lo que a tus intereses convenga. Y se configura en estos casos la oportunidad de ampliar la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y señalar, bueno, ya que estoy viendo estos documentos, advierto que esos 3 procesos yo los desconozco porque nunca me los notificaron en la empresa. Si usted valora esas notificaciones, ¿sí?, podrá usted observar, dirigiéndote a los magistrados, que esas notificaciones son contrarias a derechos porque traen estas violaciones y yo de esos actos yo no los conocía, ¿sí? Bueno, ok, te estás doliendo de las notificaciones, te las van a declarar nulas si tu fundamento es correcto, pero te van a decir, bueno, pero aquí están los 3 actos administrativos y ahorita estás teniendo conocimiento de ellos. De una vez dime si esos actos son legales o son ilegales. Si fuera el caso que fueran legales, pues decir, me estoy enterando de ellos, ¿verdad? Y son legales. Pero si son ilegales, de una vez decir, bueno, aquí viendo este acto administrativo, estoy viendo que tiene estas ilegalidades, esta. ¿Cuáles son las ilegalidades que revisamos? Acuérdense, que sea la autoridad competente, que esté firmado, que esté por escrito, que esté fundado, que esté motivado. Si le falta una de esas, ahí en ese caso hay que hacerlo ver y el tribunal lo va a estudiar en su momento. Ahora, de ser un caso que prácticamente ya tenía la soga al cuello, puede hacer que el tribunal analice esas violaciones de la notificación y del acto administrativo y de los actos posteriores que culminaron con una inmovilización de cuentas y decrete la nulidad. Algo importante para puntualizar de estos casos es que acuérdense que están habiendo reformas constantemente. Entonces, si usted se acaba de enterar de un acto administrativo, hay que combatirlo de inmediato y no estar pensando que más adelante habrá segundas oportunidades para combatirlo. Bueno, ya dijo una de las recomendaciones, pero a mí me gustaría que dijera ahí algunas otras recomendaciones. Si a nuestros amigos que nos siguen o algún familiar y ya le impusieron, le llegan a notificar más bien una multa, ¿cuál sería la recomendación que debería de hacer? Bueno, sobre todo hay que consultar con un experto en derecho administrativo desde el inicio. Desde que está yendo el auditor, el verificador, el actuario de la autoridad administrativa con usted, acérquese con un experto. Acuérdese, no es que la autoridad esté preocupada por usted, la autoridad está preocupada por hacer cumplir la ley y usted es el que tiene que buscar asesoría legal. Ojo, hay procedimientos administrativos en los que es obligatorio ofrecer ciertos elementos probatorios y después ya, aunque el abogado recurra y pelee y lo lleve ante las instancias jurisdiccionales, tal vez en su momento le van a decir, es que en el procedimiento administrativo que empezó hace 2 años,
ahí tenías que haber exhibido tal documento. Por eso desde el principio el consejo es, busquen asesoría desde que reciben el primer documento. Si ya recibieron la multa por lo que haya sido, bueno, igual, no dejar pasar mucho tiempo. Ojo, cuando la autoridad va y les deja una notificación, les tiene que dejar el documento de la notificación por escrito y el documento que les está notificando. Nada de que fírmame la notificación y después te la vengo a dejar, porque ya no se la van a ir a dejar. Y entonces va a andar usted y su abogado buscando la resolución ante la autoridad administrativa. Entonces otro consejo es, de lo que usted está firmando de recibido, usted como ciudadano tiene el derecho de quedarse con un tanto en original de lo que le están corriendo traslado de la notificación. Acuérdense que estamos en materia administrativa y muy importante, coteje que lo que le están notificando sea idéntico con lo que usted está firmando de recibido. Si aquí dice la notificación que me están dejando la resolución C, esta me tienen que dejar la resolución C, no la D ni la A. Es decir, que haya una coincidencia, ¿sí? A como usted lo entienda. Por eso es importante buscar la asesoría de un experto. Los actos administrativos en algunas situaciones serán recurribles, impugnables, y en otras, bueno, habrá que como experto decirle, sabes que yo aquí no veo ninguna ilegalidad, lo que podemos hacer es darle cumplimiento, asesorarte en el cumplimiento correcto de esta multa. No ha sido el caso, no me ha tocado, siempre me ha tocado que traen alguna ilegalidad y es posible recurrir. Entonces el consejo principal sería no presuponga que porque la autoridad le está notificando ya todo es legal. Puede ser, así como usted se equivoca como ciudadano, que la autoridad se haya equivocado. Y aún en estos tiempos seguimos teniendo el derecho de recurrir los actos ilegales aunque sean expedidos por una autoridad. Sí, así es. Entonces aquí la importancia es una buena defensa o asesoramiento con un experto, y sobre todo no consentir los actos reclamados. No significa que ya llegó tu fin, si ya te llegó una multa, ya te llegó una clausura, lo que necesitamos es hacer una buena defensa. Pues creo que con este tema ya estamos llegando a la parte final, maestro. Yo sé que es muy interesante y nos apasionamos y hablamos y se nos va el tiempo. Todavía hay puntos que me gustaría tocar, pero ya lo haríamos en un próximo capítulo, porque todavía hay materia, ¿verdad? Hay mucha materia, y sobre todo de su experiencia. Un consejo que a usted le hubiera gustado haber recibido cuando recién se graduó, dirigido a los estudiantes de Derecho, porque sí tenemos ahí gente que nos sigue, estudiantes, que usted hoy les quiere decir en lo que ellos se pueden enfocar en relación al derecho administrativo. El derecho administrativo se le va a comentar que es muy técnico, todos lo hemos oído. Si usted entiende de derecho del Código Fiscal, es una persona que entiende de tecnicismos muy complicados. El Código Fiscal, cuando son asuntos de esa naturaleza, hay que estudiarlo literal, lo que dice, pero tampoco es álgebra. Si la autoridad cometió una ilegalidad, usted lo que va a hacer es aplicar los fundamentos que conoce de la materia. Entonces, sí son recurribles los actos administrativos a pesar de sus complejidades técnicas y de la diversidad de leyes. Yo lo invito a que explore esta materia porque bien defendida un particular en esta materia, fíjese todas las etapas que tiene ya para cerrar. Se puede defender en el procedimiento administrativo ofreciendo pruebas y alegando, antes de que le nazca la multa. Se puede defender en el recurso de revocación o como se llame en la materia, porque puede cambiar, pero es el recurso administrativo. Se puede defender ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Y si no tiene éxito en ninguna de esas materias, todavía tiene el amparo directo ante los tribunales colegiados, ¿sí? Y si en ese procedimiento hay una situación de una ley contraria a la Constitución, pudiera ser excepcionalmente que todavía tenga el recurso de revisión por materia de constitucionalidad. Son las excepciones, pero fíjese todas las instancias que tiene. Entonces usted tiene oportunidad de defenderse en materia administrativa,
tiene mucho que estudiar, empiece por los fundamentos, que es el derecho administrativo, los libros de derecho administrativo, y busque en internet un libro que ya tiene sus años, pero está muy delgadito y es muy digerible. Manual para el justiciable en materia administrativa, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un libro que puede leer en algunas horas y ya le va a dar una radiografía para empezar a estudiar en esta materia. No, pues excelente recomendación. Oro molido para los estudiantes o para las personas que les interesa, sin ser abogados, conocer un poquito más del derecho y sobre todo saber sus derechos y saber defenderse en contra de actos de autoridades. Pues maestro, la verdad es un tema tan apasionante y tan relevante que nos ha venido a compartir, el cual se le agradece. Pero antes de que esto vaya a finalizar, nuevamente me gustaría que usted nos indique si alguno de nuestros amigos, seguidores, conocidos, que conozcan al primo de un amigo, de una amiga, con alguna multa, con un procedimiento administrativo, sea Infonavit, sea el Seguro Social, sea la aduana o de cualquier autoridad administrativa que puede ser trabajado por usted, ¿a dónde se comunican? ¿A dónde se dirigen? ¿A dónde lo contactan? Por favor, compártenos su información. Si desea que le demos la asesoría legal en materia administrativa, puede buscarnos en Facebook, aparecemos como Feria Corporativo, así va a encontrar nuestra página. También puede ponerle abogado matamorense, lo va a llevar al mismo sitio. Y si quieren entrar a nuestra página web es feriacorp.com, Nuestro teléfono es el 8688 19 13 97 y estamos a sus órdenes pues de lunes a viernes en el horario de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, que ahorita en esta época del año pues son a las 7 de la noche. Ya sé. Pues bueno, queridos amigos, como se dan cuenta, este es un tema relevante que no podemos hacerlo a un lado porque nadie de nosotros estamos susceptibles, ajenos a un procedimiento administrativo de una autoridad que nos pueda afectar con una multa, con un embargo. Entonces, aquí la recomendación, por un lado, es la defensa a través de un abogado experto que realmente conozca la materia y que pueda defenderlo contra de estos actos. Y por otro lado, compartir con sus amigos, conocidos, este capítulo de podcast y posteriormente van a estar saliendo capítulos cortos que si ustedes lo quieren compartir, pues igual se les sugiere, ¿no? Para llegar a más personas, para que nos sigan también en las redes del maestro Pedro Feria Rivera y en mis redes, y seguiremos de esta forma llegando a la comunidad de temas relevantes, realmente contenido de valor, que esa es la intención de Más que Profesionales, es compartir contenido de valor, traer a expertos de áreas, no solamente jurídicos, no solamente inmobiliarios, sino de diversas áreas. Igual, si ustedes conocen algún abogado, alguna persona que domine, que consideren que domine cierta área, pues igual nos pueden sugerir vía mensaje para invitarlo y platicar de temas relevantes en beneficio también de la comunidad. Pues hasta aquí le damos punto final a este capítulo 8 del derecho administrativo, actos de autoridad, multas, IMSS, Infonavit, aduana y demás temas. Pues síguenos en nuestras redes y los esperamos en el siguiente capítulo, que sé que va a estar igualmente relevante como el día de hoy. Maestro, muchas gracias y sabemos que nos faltó más tiempo, pero esperamos volverlo a invitar próximamente para hablar del mismo tema o de otro que sé que usted domina con facilidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Dele, hasta luego.